Bendiciones, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a hablar de Génesis 18. Como siempre le digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que le enseño la Biblia o la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el firme propósito de que conozcan a Cristo y entonces ellos también tengan la unción del Espíritu Santo para entender la escritura. Pero no solamente pues para que la entiendan, sino para que realmente sean salvos, ¿cierto? Entender la escritura es una añadidura, lo importante realmente es ser salvos, porque no sirve de nada, usted entiende la escritura si no es salvo, ¿cierto? Es simplemente es algo adherido, ¿cierto? Es, es como, por ejemplo, usted tiene una profesión y adherido a esa profesión que usted tiene, usted hace las cosas porque tiene esa profesión. Así cada persona que es hijo de Dios, porque eso es ser salvo, volverse realmente hijo de Dios, nacer espiritualmente, entonces eso le da unas facultades. Una de estas facultades es poder entender realmente la escritura en su profundidad. Bueno, Génesis 18. Después Elohim se le apareció en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda al mediodía. Está hablando de Abraham, ¿cierto? Y alzando sus ojos miró, y aquí tres varones erguidos frente a él. Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, y se postró a tierra, y exclamó, Oh Adonai, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo junto a tu servidor. Tráigase agua y laven vuestros pies, y refrescaos bajo el árbol. Traeré pan para que os sustentéis, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Luego seguiréis adelante. Contestaron, sea así, haz como has dicho. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas. Enseguida, corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al mozo, quien se apresuró a aderezarlo, juntamente con el becerro que había aderezado. Tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos. Y mientras él se mantenía de pie junto a ellos debajo del árbol, ellos comían. Después le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió, y respondiendo dijo, he aquí está en la tienda. Y dijo, cuando vuelva a verte, según el tiempo señalado, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, que estaba detrás de él junto a la entrada de la tienda, lo oyó. Ahora bien, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Sara rió para sus adentros, pensando, habiendo envejecido tendré la dicha siendo mi señor un anciano. Y dijo Adonai a Abraham, ¿por qué se rió Sara, diciendo para sus adentros, daré a luz cuando ya he envejecido? Carece de fuerza una palabra que viene de Elohim. Al tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara negó diciendo, no me he reído, pues tuvo miedo. Pero él dijo, no, realmente te has reído. Y levantándose de allí, aquellos varones tendieron la mirada a Sodoma, y Abraham caminaba con ellos, acompañándolos. Y Adonai se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él a mantenerse en el camino de Adonai, practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha predicho. Y dicho Adonai, y dijo Adonai, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha sido multiplicado y tus pecados son muy grandes. Así que he descendido para ver si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Y los varones se volvieron y se encaminaron a Sodoma, pero Adonai permanecía con Abraham. Y acercándose a Abraham dijo, destruirás al justo con el impío, y será el justo como el impío. Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad, barrerás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos que estén en medio de ella.
lejos de ti hacer cosa tal, hacer morir al justo con el impío, y que el justo sea como el impío. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y dijo Adonai, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Y respondiendo Abraham dijo, he aquí, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Quizás falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás por 5 a toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallo allí 45. Volvió a hablarle una vez más y dijo, ¿y si se encuentran allí 40? Y respondió, no la destruiré por los 40. Entonces dijo, que nada me pase, Señor, si sigo hablando. Y si se hallan allí 30, y dijo, no la destruiré si hallo allí 30. Y dijo, he aquí me atrevo a hablar a mi Señor. Y si se encuentran allí 20, y dijo, no la destruiré por causa de los 20. Y dijo, aún te ruego no se enardezca mi Señor, y hablaré solo una vez. Y si se encuentran allí 10, y respondió, no la destruiré por causa de los 10. Y cuando Adonai acabó de hablar, Abraham se fue y Abraham regresó a su lugar. Mis amados, entonces aquí vemos vemos una historia de Abraham con el encuentro con el Señor. Vinieron 3 varones, el Señor se presentó ante él con otras 2 personas más, pero según entendemos, las otras 2 personas que lo acompañaban eran posiblemente ángeles, ¿cierto? Porque dice la escritura, los otros 2 varones se fueron, pero que Adonai, el Señor, se quedó todavía con Abraham. Lo más probable es que esta persona que estaba visitando a Abraham era el Hijo de Dios. Es lo más probable. La escritura dice muy bien que a Dios, Jesús cuando vino a la tierra dijo, a Dios nadie lo ha visto, ¿cierto? Refiriéndose al Padre. Entonces el que estaba ahí frente a Abraham, el que se presentó a Moisés, el que se presentó a todos, ha sido Jesucristo, ¿cierto? El Hijo de Dios es el que se ha presentado. Y él dijo que a Dios nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque lo han visto a él, pero solamente podían ver a Dios en el momento que él se presentó como carne, humanamente, porque ahí pudimos ver realmente quién era el Padre. ¿Por qué? Porque ese amor tan grande, tan maravilloso que tiene el Padre, que nos dio a su Hijo, ¿cierto? Nos dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Entonces ahí conocemos realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cierto? Dios es esa persona, es ese ser maravilloso que nos creó y que es tan perfecto y tan grande que vino en forma humana. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Entonces cuando vemos el cuerpo de Cristo, ahí vemos realmente a Dios. Por eso cuando él estuvo delante de Esteban, Esteban le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y él dijo, Esteban, hace tiempo estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que el que veía a Cristo sin venir en carne, no conocía al Padre. Porque la manifestación de poder ver al Padre es cuando Cristo se hizo carne, ¿cierto? Por eso dice en Isaías 11:6, creo, que un hijo nos es nacido y será su nombre, Padre Eterno. Ahí, cuando Cristo se hizo carne, fue que conocimos al Padre Eterno. Solamente en esa manifestación de Cristo humano es que podemos ver al Padre Eterno. ¿Por qué, mis amados? Porque sin conocernos y unirnos a ese Hijo en carne no podemos conocer realmente al Padre, porque no le podremos llamar a Él Padre, será simplemente Dios, pero no lo conoceremos realmente, ¿cierto? Es como usted tener una carta de alguien, pero no ver la persona realmente. Entonces, cuando Cristo se manifestó en carne, fue que vimos realmente al Padre. Debemos entender eso. Por eso la gente habla del Padre y hablan del Padre y niegan al Hijo de Dios, que siempre ha existido, porque fue el que le habló a Abraham, fue el que le habló a Moisés. ¿Entienden eso? O sea, ¿por qué si el Señor se manifestó a Abraham, se manifestó a Moisés? Porque cuando Cristo vino dijo que a Dios nadie lo ha visto, porque vieron fue una manifestación, ¿cierto? Del Hijo de Dios. Pero una manifestación, pero no en carne. Y si no era en carne, no podrían ver realmente al Padre. Solamente cuando Él se hizo igual a nosotros es que podemos ver al Padre.
¿Por qué? Porque es igual a nosotros, porque nos mostró, si su Hijo en carne nos mostró cuán igual a nosotros es, cuánto nos ama, cuánto nos aprecia. Bueno, entonces en este pasaje también encontramos realmente cómo Abraham, cómo Dios se presentó a Abraham con esas otras dos personas, ¿cierto? Y esta persona que se presentó es el Hijo de Dios, porque realmente Dios se manifestaba a la tierra por medio de su Hijo siempre, ¿cierto? Pero de una manera, le hablaba directamente, era a los profetas. ¿Cómo le hablaba a los profetas? Abraham era un profeta, Moisés era un profeta. Entonces, de esa manera, él habló. Pero ahí no conocimos realmente al Hijo de Dios porque no había sido manifestado en carne. Solamente cuando se manifestó en carne es que pudimos ver al Hijo de Dios y entonces viendo al Hijo pudimos ver al Padre. Bueno, es lo que yo entiendo de la Escritura, ¿cierto? Que el que se manifestaba era el Hijo de Dios. Entonces en este pasaje vemos cómo el Señor se aparece a Abraham y él ahí mismo inmediatamente quiere servir al Señor. ¿Cierto? Mire, es muy diferente. La gente dice, Dios se aparece a mí y voy a ver qué le voy a pedir. Pero Abraham es cómo le voy a servir. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado todo a Abraham. Yo recientemente estaba hablando con una amiga, ¿cierto? Entonces yo le contaba a ella que cuando yo era niña, aquí en Colombia se acostumbra mucho el regalo del niño Dios, ¿cierto? Entonces, y cuando yo era niña, pues en mi casa teníamos esa costumbre. Y, y yo he escuchado a muchas personas, no solamente a esta amiga, sino a otras personas, que dicen que se sentían muy frustrados con el regalo que les traía el niño Dios, porque no era lo que pedían. Pero yo les decía a ellos que el regalo más grande que yo sentía era saber que el que creó todo me venía donde mí a darme algo. Para mí eso era maravilloso. O sea, para mí el mayor regalo era saber que él venía a darme algo. Y yo sé que esto fue algo creado por los padres, pero igual es la verdad. Todo lo que realmente nos viene a esta tierra nos lo da Dios. Mis padres me lo dio Dios. La voz que tengo me la dio Dios, mi cabello, mis ojos, mi hijo. Todo lo que yo tengo es de Dios. O sea, no es una mentira, es la verdad. Pero estamos tan cegados que pensamos que es una mentira. Entonces, para mí era maravilloso que ese Dios que creó todo viniera a mi casa y me trajera un regalo. O sea, para mí era súper especial y no me importaba qué regalo era porque me lo trajo él. Entonces, así veo yo, ¿por qué les cuento esto? Porque así veo yo a Abraham. Abraham así como vino él y lo importante es que vino él. Entonces yo, o sea, yo también, si él viniera donde mí, también hubiese querido darle un regalo. Yo cuando niña, lo que quería verlo cuando venía a ponerme el regalo, pero obviamente nunca lo pude ver porque sabemos cuál es la historia, ¿cierto? Que eran mis padres que me traían el regalo. Entonces, pero yo siempre era con esa ilusión. Y tanto era mi ilusión de que era él el que me lo traía, que cuando los otros niños me decían, no, el niño Dios es el papá y la mamá, y yo decía, no, él le da la plata a mi papá y mi mamá para que me traigan el regalo. O sea, a mí nadie me podía quitar esa idea de la cabeza, porque era algo tan maravilloso que yo decía, jamás, o sea, jamás me van a quitar esa ilusión de saber que él viene a traerme regalo. Y así él nos trae un regalo muy grande. Dios nos trajo un regalo muy grande que es su hijo. Mire ese regalo tan maravilloso. Entonces Abraham apenas se presentó el Señor, él estaba contento de ver cómo el Señor se presentó donde él y quería servirle. Señor, ¿qué hago? Señor, siéntate, Señor, descansa. Pero mira esto tan maravilloso, ese que se ocupa tanto del Señor, decir, Señor, siéntate aquí, descansa, Señor, yo te traigo esto, es el mismo que después le dice, Señor, pero tú no puedes hacer eso, Señor, perdona que te vuelva otra vez y te lo insista, pero si hay 10 justos en Sodoma, perdona la ciudad por esos 10 justos. Mire eso, aquel que puede amar tanto es el que puede pedir tanto, ¿cierto? Aquel que tiene el corazón de Dios, porque lo ama profundamente, puede acercarse a Dios a su corazón y decirle cosas cercanas. Es como se refiere a sí mismo el apóstol Juan. Dice, él era el apóstol amado del Señor. Así se refería a él, pero no era porque Juan fuera el apóstol amado del Señor, era porque él amaba tanto al Señor que él se sentía muy amado por el Señor.
Entonces, como él lo amaba, se acercaba al corazón del Señor. La escritura vemos cómo Juan se recostaba al pecho del Señor. Esto mismo es lo que hace Abraham. O sea, recostarse al pecho del Señor es decir, aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo te sirvo? Pero al mismo tiempo, esa misma capacidad de acercarse al Señor es la misma que nos da para decirte, oh Señor, de orar, de decir, Señor, te pido por esto, te pido por aquello. Y vemos acá, ¿qué es esto? El corazón, uno se acerca al corazón de Dios, mis amados, realmente para pedir por los demás, ¿cierto? Porque nosotros en su corazón estamos muy bien, estamos completos, estamos saciados. Si hay cosas que nos faltan, por supuesto que sí, y los tenemos ese deseo en el corazón y Dios lo conoce. Abraham tenía un deseo para sí mismo, que le dijo al Señor, un deseo profundo, Señor, ¿qué me vas a dar? No me des más, que mira que no me va a heredar nadie porque no tengo un hijo. O sea, Abraham sí tenía un deseo en su corazón profundo y era eso, pero Dios le prometió que le iba a dar eso que él deseaba. Pero aparte de eso, Abraham no era egoísta solamente con sus deseos. Él quería también que las otras personas estuvieran bien. Abraham no quería que Sodoma fuera destruido. Y si vemos, Abraham sabía que Lot vivía en Sodoma, pero él no pensó en Lot solamente. Él pensó en todas las personas que vivían en Sodoma. ¿Cierto? Tenía esa misericordia de Dios. Quien se acerca al corazón de Dios, quien conoce a Dios, aprende a amar a los demás, a pesar de que sean injustos, a pesar de que sean malvados. Porque Abraham sabía que si habían 10 justos, iban a salvar los demás solamente por esos 10 justos, si iban a salvar los otros pecadores. Entonces Abraham quería que hubiese por lo menos 10 justos para que Sodoma no fuera destruida y de pronto esas otras personas pudieran regresar al Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor, mis amados, que todo el pecador se arrepiente y vuelva a Él. Y eso es lo que debe querer todo hijo de Dios, ¿cierto? Todo hijo de Dios no puede estar mirando que el Señor le mande un rayo a aquel, que Dios le mande tal cosa. Eso no le gusta a Dios. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, en ese amor siempre queremos que las personas cambien, que las personas se vuelvan a Dios, que las personas escuchen a Dios. ¿Y que deben escuchar? A su Hijo Jesucristo. Solamente en el Hijo de Dios está la salvación. El Señor dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. O sea, oigan a mi Hijo, aquel que se hizo carne, porque si no lo oyen no van a tener la salvación. Y yo quiero que tengan la salvación para que vengan junto a mí. O sea, recordemos, Dios es amor y nos quiere junto a Él. A Él no le importa lo que hayamos hecho. Él quiere es que simplemente retrocedamos y volvamos a Él. Yo estaba hablando con el Señor sobre alguna persona y yo decía, yo no quiero a esta persona en mi vida, ¿cierto? Yo le decía a Dios, yo no quiero a esta persona en mi vida, pero después me puse a pensar, pero a veces cuando hay orgullo en nuestro corazón decimos, yo no la quiero porque me hizo este daño, me hizo esto, me hizo esto, me hizo aquello, entonces yo no la quiero, no quiero saber nunca más de esta persona. Eso está mal. Mis amados, eso habla de un rencor en el corazón, eso habla de resentimiento en el corazón y eso no procede de Dios. La pregunta es, ¿y si esa persona cambia, tú la aceptarías en tu vida? Si es otra persona, o te quedarías pensando, no, yo recuerdo que me hizo esto, me hizo aquello, me hizo aquí, y entonces no la quiero jamás. Si procedemos así, mis amados, no actuamos conforme a Dios y no tenemos amor en el corazón. Y el problema no es la persona. El problema sería nuestro corazón, porque tenemos tanto rencor que decimos, no, Señor, así cambie, no lo quiero o no la quiero en mi vida a esa persona. ¿Cierto? Entonces mira aquí la diferencia. El corazón de Dios es, sí, me han hecho esto, me escupieron, me hicieron aquello, les he rogado muchas veces, pero si cambian, vengan que yo los amo. Pero si retrocede, vengan que yo los amo. ¿Cierto? O sea, Dios lo que quiere es que cambiemos, que dejemos eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces yo le decía a Dios, yo le decía a Dios, no, Señor, cualquier persona, no importa lo que me haya hecho, si cambia, si la acepto nuevamente en mi vida. Por supuesto que sí. Entonces es lo que el Señor hace. Y eso muestra cómo está nuestro corazón, mis amados. Tenemos que tener un corazón como el del Señor. Siempre aceptando al otro, no reconociendo todo el daño que nos hizo. Eso queda pasado, queda sepultado. Cuando venimos al Señor, somos nuevas personas. Él vuelve y nos acepta. Nos trata como si nosotros nunca hubiésemos pecado.
Por eso cada vez que nosotros pecamos y regresamos al Señor arrepentidos, no tenemos que volver pensando, ay, pero es que yo sí hago esto, hice aquello. Mis amados, si estamos recordando nuestro pecado, pues no sabemos quién es Dios. Porque si venimos a Él es porque ya no tenemos ese pecado, es porque Él nos ha perdonado, es porque Él nos ha limpiado. Y tenemos que tener esa disposición. Y con las otras personas tenemos que tener ese corazón. No me refiero a que usted esté con un malvado y que diga, "Ay, estoy esperando que cambie". No, estoy diciendo es que usted se aleja, no porque usted lo odie, lo aborrezca, no, sino porque usted se ama a sí mismo, porque usted se quiere a sí mismo. Pero si esa persona cambia, usted también lo vuelve a aceptar. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y eso cuida nuestro corazón de saber que no tenemos rencor. Cuando decimos, no, ya me hizo esto y yo jamás lo vuelvo a aceptar en mi vida, jamás. Él no está hablando de esa persona, está hablando de nuestro corazón. Siempre hay posibilidad de arrepentimiento, siempre hay posibilidad de reconciliación mientras estemos entre los vivos. Cuando ya se muera, ya no hay esperanza de nada. Por eso, mis amados, ahora que estamos con vida, tenemos que buscar al Señor, porque Él es así, no importa lo que tú hayas hecho. Si tú te arrepientes, si te vuelves a Él te perdona todo eso, pero tienes que volver a Él y obviamente tiene que haber un cambio y ese cambio solamente se puede dar si nos acercamos a su Hijo Jesucristo. Bueno, mis amados, y entonces ya para terminar, como siempre les digo, al finalizar, estos son mis canales de contacto en TikTok, en YouTube. Y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren algún consejo, si tienen alguna petición de oración o si quieren que yo les predique. Con mucho gusto lo haré. Que tengan un día muy bendecido y gracias por acompañarme. Feliz día.